Bienvenidas y bienvenidos a Ludlet, un podcast semanal en el que hablamos de marketing digital y ventas aplicadas al sector industrial y a empresas B2B. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Esther, pues la verdad es que muy bien. Hoy, como podéis ver, estamos en un entorno un poco distinto y muy bonito para hacer este podcast hoy de pre-Semana Santa, bueno, ya Semana Santa. Y la verdad es que hoy nos apetecía mucho a Esther y a mí hablar un poco de pues algo que yo creo que todos cuando empezamos en algo como podcast o tema de estrategias en redes sociales luchamos y nos enfrentamos a ello, que son los algoritmos. Entonces es algo que hemos estado viviendo desde que empezamos esta aventura juntas, pues hace casi un mes, y hoy la verdad es que queríamos comentaros un poco cómo lo hemos enfocado nosotras, qué herramientas pues hemos podido utilizar o cómo hemos pensado que sería la mejor forma para poder pues ayudarnos un poco para luchar contra todos esos algoritmos y darnos más visibilidad, cómo es como nosotras lo vamos a plantear, y también pues a lo mejor la forma en la que nosotras lo vayamos a hacer incluso a lo mejor les puede dar hasta ideas pues a oyentes que nos estén escuchando y que también se quieran animar a hacer algo así o otro tipo de estrategias en redes sociales. Sí, porque al final cuando tienes un objetivo, ya sean visualizaciones, ya sean visitas a la página web, lo que sea o incluso crecer en la propia red social, en cuanto tienes ese objetivo necesitas conocer herramientas que te permitan sobre todo generar el contenido. Esto es algo en lo que estas semanas, claro, porque nosotras en nuestros trabajos pues quizá no es algo que hagamos día a día porque estamos en otro, bueno, pues con otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, otro tipo de actividades también. Sí, es verdad que yo siempre he sido de tocar muchas herramientas, que las conozco, que si necesito algo, pero bueno, yo tengo un equipo detrás que la verdad es que son los que hacen como más ese trabajo, aunque yo pueda manejarme con herramientas, gracias a mi equipo puedo sacarlo, pero no era algo que tuviese como tan integrado en mi día a día. Y realmente te das cuenta del trabajo real, porque cuando es tu tiempo el que inviertes en hacer algo, te das cuenta realmente de lo que implica generar contenido cuando tú ya tienes un trabajo y te coges esto como un poco como hobby, ¿no? Como hemos hecho nosotras, que empieza como un hobby y es como, vale, un hobby, una aventura, vamos a ver cómo continúa esto, y vas aprendiendo muchas herramientas también por el camino, porque la realidad es que la generación de contenido, si quieres crecer y quieres ir a favor de los algoritmos, y que los algoritmos te rankeen, porque también es algo muy importante, el algoritmo te tiene que rankear, tienes sí o sí que generar contenido de manera frecuente y constante. Sí. O sea, al final tienes que tener contenidos preparados para todos los días de la semana. Si quieres crecer, porque claro, nosotras... Y darte visibilidad. Y darte visibilidad. Es en el momento en el que estamos nosotros. Eso es. No estamos en un mantenimiento, no estamos haciendo ni queremos mantenernos, lo que queremos ahora es crecer. Entonces, en ese crecimiento necesitas generarlo, y ya no es editarlo, grabarlo, programarlo. O sea, tiene muchas fases que aprendes muchísimas cosas muy útiles, porque en realidad las redes sociales... Es lo que veníamos diciendo también, yo creo, un poco en el episodio anterior. Las redes sociales ahora mismo son necesarias. Entonces, no te puedes permitir decir, no, es que yo no lo voy a hacer. Es que tienes que poder grabar. Y en el sector industrial yo veo muchísimos perfiles en Instagram, en TikTok todavía les veo como más cohibidos, pero en Instagram veo cosas muy interesantes. Sí, todavía yo creo que para el sector industrial TikTok es algo todavía más desconocido. Cada vez seguramente la entrada en TikTok será mucho antes de lo que fue en Instagram, eso sí que es cierto, pero es verdad que en Instagram cada vez está viendo más perfiles, utilizan más ciertos formatos concretos, sobre todo mucho de vídeo, que al final es lo que decías tú, para crear ese vídeo de 20 segundos a veces o 30, hay un trabajo detrás y te hacen falta herramientas para poder generar y para poder tener ese material. Sí, y bueno, una de esas herramientas que la vamos a tratar hoy, que seguro que os suena o resuena, bueno, y habrá quien seguro que la conozca, es CapCut. Pero es que CapCut es... tu favorita. Bueno, sí, tengo unas cuantas favoritas, pero realmente CapCut a la hora de editar vídeo y demás te lo pone súper sencillo. Me gusta mucho más la versión que tiene para el móvil que la versión que tiene para el ordenador. Desde el móvil o desde la tablet es súper intuitivo, coges, montas, pegas, grabas. En cuanto te conozcas esta y herramientas, si te quieres grabar, por ejemplo, tu propia pantalla y luego hablar sobre la pantalla que estás viendo, con Rego, por ejemplo, es que te lo grabas en el móvil, es un segundo, literalmente. Te puedes montar fácilmente 10 contenidos en 1 hora y media. Muy fácilmente. Y de hecho ese tipo de vídeos donde tú a la vez
que hablas y explicas, puedes tener una pantalla compartida explicando, por ejemplo, una herramienta, es algo que está muy bien porque al final ves cómo lo está haciendo la persona, eso también te ayuda a ti. Sí. Ese tipo de contenidos yo creo que son muy interesantes. De hecho, yo personalmente los consumo bastante en el sentido de, pues eso, cuando quieres aprender cosas nuevas, ya que el marketing evoluciona tanto con inteligencia artificial, que cada día salen cosas nuevas, a mí es un contenido que me gusta mucho personalmente. Sí, y con CapCut se hace de una manera muy, 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 muy sencilla. O sea, realmente es que en 2 clics tienes literal, pues bueno, ni clics, arrastrar el dedo, porque estamos hablando que el entorno mejor es realmente iPad o iPhone. Bueno, que en mi caso porque uso Apple, Eso pero es vamos, curioso, que cualquiera. que sea tan rápido con el móvil, que al final no te haga falta ni un ordenador. Nada, a mí desde luego no. Y claro, esa necesidad de estar generando contenido para ir metiéndolo y demás te hace pues estar investigando en determinadas herramientas, y con esa necesidad también llegamos a la herramienta de Clap. Que a mí me gusta esa más. Bueno, me gusta esa más no, pero es verdad que cuando yo la descubrí, que no la conocía, la descubrí gracias a Esther. Es una herramienta bastante intuitiva que al subir tú pues el vídeo que hayas podido grabar, instantáneamente la herramienta te pone los subtítulos, tú puedes cortar en el clip que consideres, pues por ejemplo si quieres hacer un vídeo un poco más corto, un short, puedes modificar los subtítulos porque hay veces que ocurre pues que no te coge todas las palabras, puedes añadir emoticonos para poner en énfasis o destacar palabras en concreto para darle más intensidad a lo que estás diciendo. O sea, a mí la verdad es que esa me pareció muy muy útil y sobre todo también muy rápido, porque al final cuando a lo mejor puede ser que no tengas tanto conocimiento de este tipo de herramientas de edición de vídeo, estas te ayudan un montón a poder sacar y a poder hacer ese material y que al final pues sea bastante vistoso y quede bastante bien. Sí. A mí esa me gustó. Sí, tenemos 2 entonces. Yo la verdad que prefiero CapCut y Miriam que prefiere Clap. Luego para grabarnos el audio de los podcasts utilizamos Soundtrack, sí. Que bueno, tiene sus más y sus luces y sus sombras tiene. Nos jugó una mala pasada en el capítulo número 3, pero Soundtrap también es una herramienta que estamos usando y bien, o sea, no hemos probado otras, pero bueno, para si a alguien le sirve en tema audio. Sí, también nos estuvimos informando antes de escoger Soundtrack, ¿te acuerdas con Audacity? Que esa a lo mejor sí que les suena más oyentes, que es bastante conocida, creo que es bastante similar por lo que estuvimos viendo a Soundtrack, pero también es una buena herramienta para grabar el tema del audio, que esa parte es importante que nos grabemos, porque a lo mejor hay gente que quiere empezar con esto del podcast y piensa que se graba todo a la vez. Sí, o que quieres grabar un podcast para tu empresa porque consideras que es, y es que además es importante y lo puedes hacer y es un contenido de calidad que luego vas a poder separar en diferentes secciones. Sí. No es nada difícil, tampoco te quiero decir, con 3 nociones y un ordenador y 2 micros tienes montado fácilmente un set de podcast para, bueno, pues para compartir contenido de tu empresa, que luego además puedes hacer como muchas píldoras con Clap, por ejemplo, para luego subirlo a las redes sociales. Y en esas estamos nosotras también, o sea que estamos justo generando todo este contenido y viendo cómo lo vamos a viralizar y las 2 y cómo vamos a conseguir más visualizaciones, porque claro, para los que no hayáis iniciado todavía vuestra andadura en redes sociales, ni con un perfil personal, ni de empresa, ni marca personal, lo que sucede es que los algoritmos enseguida enganchan un nuevo perfil, te dan visualizaciones durante algunas publicaciones y después eso baja para que tú sigas generando un contenido, te enganches y seas continuo, ¿no? Entonces, la única manera de vencer al algoritmo de una manera rápida, porque claro, también es muy frustrante estar generando contenido, subirlo como nos está pasando a nosotras y ver que no hay visualizaciones. Sí. ¿Esto nos tiene que desanimar? Pues mira, no, porque esto es un medio largo plazo, ¿no? Eso tenemos que ser conscientes de ello. Eso es una carrera de fondo, o sea, es una maratón y hay que estar ahí generando contenido y eso lo tiene que tener claro todo el mundo a la hora de generar contenido en redes sociales, pero hay una forma para acelerarlo. Sí. Y que es importante también tenerla en cuenta, que es dedicarle o ponerle presupuesto y meternos ya en tema de paid, que es necesario porque al final nos ayuda a poder luchar contra estos algoritmos y sobre todo cuando estás empezando, al final necesitas crecer en views, necesitas también crecer en seguidores, crecer en que la gente te conozca y claro, tú estás empezando, entonces claro, tú tienes que luchar contra gente que lleva más tiempo, que tu contenido
es igual de bueno que el suyo, pero claro, tienes que luchar para darte ese huequito y que también la gente te pueda llegar a ver y que pueda decir, oye, qué interesante es este podcast que hacen Esther y Miriam todas las semanas. Pero para poder llegar a eso, claro, también tienes que invertir. Tienes que invertir. Hay que invertir porque si no vas a tardar, igual lo consigues, pero vas a tardar muchísimo más tiempo y es muy fácil frustrarse y al final las inversiones que hay que hacer. ¿Qué te puedes plantear al mes? Hacer 60 euros de inversión entre las plataformas que consideres para promocionar esos episodios que estás grabando, porque sinceramente con todo el trabajo que lleva esto, planificación, mirar qué vamos a hacer y demás, si no le metes ese sobreesfuerzo y no te gastas 60 euros al mes en promocionar tu propio contenido, es muy difícil que te vayan a ver, es muy difícil. Y además es que la ventaja también de poder hacer esas campañas específicas para generar visualizaciones, hay diferentes objetivos que si quieres ahora lo podemos hablar también, pero la ventaja realmente es que podemos hacer una segmentación de gente cualificada porque las herramientas tienen, pues eso, muchísimas configuraciones de públicos, que también es algo que ya hemos hablado antes sobre, habíamos hablado de los públicos personalizados del Pixel, ¿no? Pero ahora es más los públicos prospect. Bueno, yo creo que también llegamos a hablar de eso. Sí, los explicamos, quizá no entramos tan en detalle, pero esos públicos prospect o nativos de la propia herramienta, que es que te permiten viralizar tu contenido y más que luchar, o sea, que están trabajados y que al final tú puedes llegar a muchísimo, o sea, llegar a personas que realmente sean de tu nicho súper mega específico, porque vas a poder dar unas características a esas plataformas de cuál es la gente o cuál es el grupo de personas que tú quieres encontrar y va a ser una segmentación súper directa y súper concreta. Claro, además que como podemos incluso acotar públicos, excluir públicos en ubicaciones concretas, a través de cargos, de situación sentimental, depende de lo que tenga tu empresa, de lo que tú necesites, vas a conseguir llegar a esas personas que han interactuado, ya no solo con páginas en Meta, que esto ya dejó de funcionar así hace muchísimo tiempo, sino con páginas web, ¿no? Entonces, con páginas web relacionadas con lo tuyo. Eso es muy interesante porque es que lo puedes acelerar y si le metes presupuesto vas a conseguir views y vas a conseguir seguidores, porque si tu contenido es un contenido de calidad, lo que te falta son views, invierte. Claro. Porque igual que lo invertirías en otra cosa... Sí, o en otro tipo de acción lo tienes que invertir. Lo tienes que invertir y yo creo que eso es algo en lo que como que me da la sensación que hay un rechazo muy grande a la inversión. Y la inversión en tiempo de generar todo ese contenido, luego no quieres darle un push más, ¿sabes? Es como quedarse a medio gas. O sea, generas, me da igual, aunque no sea un podcast y sea un contenido, un mantenimiento de un feed, tú tienes que entrar, aunque sea con un maravilloso Canva, entras, lo montas en Canva, pero lo tienes que programar, tienes que revisar el copy, todo, y lo tienes que programar. O sea, eso te lleva una serie de horas y de esfuerzo. Claro, si no le metes algo de presupuesto, muchísimos perfiles de los que vemos tienen una cantidad X de seguidores que no es tan importante porque puede ser más nicho. Pero que a lo mejor no tienen tanta interacción ni engagement con su audiencia, que a lo mejor tienen post con un like. Métele €1. Es que con €1, o sea, yo creo que no sé si esto, como todo el mundo es consciente, pero con €1... puedes promocionar y lo vamos a multiplicar por 1000. O sea, un post que a lo mejor tienes 100 de alcance, le metes €1 y de repente tienes 1500. Yo creo que la cosa también es esa, Esther, que yo creo que la gente a lo mejor piensa que las inversiones que hay que hacer en la parte digital, como en la parte offline, quizás muchas veces son muy elevadas, piensan que hay que hacer lo mismo y no. Es como dices tú, hay veces que con poco le podemos dar una viralidad que ni nos imaginamos. No es necesario una inversión súper mega grande como a lo mejor es necesario en publicidad exterior o en otro tipo de soportes. Y yo creo que a veces piensan que hace falta lo mismo y no es así. Y para empresas B2B menos, porque todavía si me dices que eres un B2C y que tienes algo de, yo que sé, que vendes cremas, te digo, ostras, el sector de las cremas en social media muy mal, ¿sabes? Bueno, muy mal no, muy bien porque se vende mucho, pero hay mucha competencia, pero en ámbitos B2B mucho más segmentados y acotados, es que te vas a garantizar llegar a tu público, eso con inversiones. ¿A qué te hablo de? Te hablo de 60 euros al mes o te puedo hablar de 120, 60, depende de cuánto quieras crecer, pero lo que está claro es que si quieres crecer, tienes que invertir. O sea, tienes que invertir algo porque necesitas viralidad. E incluso te digo que los influencers que tienen cuentas o los generadores de contenido que realmente tienen, ellos invierten también. Sí, en su marca propia. Claro, y tienen captación de seguidores, porque además una de las campañas, por ejemplo, que se pueden hacer dentro de Meta, una de las campañas, bueno, y en TikTok también lo podemos hacer, que son objetivos de quiero ganar seguidores. Ganar followers, sí. Que los followers en sí
sí mismo es lo que hablábamos, te da igual, mira, tener 600, yo he hecho campañas maravillosas con 2.000, que no son muchos, seguidores en una red social de la empresa, pero eran de tanta calidad que cuando les llegas con una información les interesa, que cuando interactúas con ellos enseguida ves que hay una respuesta. Sí. Sí, eso se nota un montón. Pero que hoy en día tenemos tantas posibilidades en según qué red social, porque hay veces que a lo mejor hay que priorizar y decir, bueno, no puedo a lo mejor invertir en todas en las que estoy, pero voy a pensar cuáles son las que más me interesan para mí o las que veo más necesaria esa inversión para darme más visibilidad. Y es plantear una estrategia y simplemente pues ver dónde quieres poner ese presupuesto, que no tiene por qué ser muy elevado, pero así al final ese trabajo que has hecho y ese esfuerzo que has puesto también se ve un poco compensado. Que es necesario mentalizar a todo el mundo de la necesidad de esa inversión realmente en social media, en todo, ¿no? Porque esto nos lo encontramos ahora en la parte, como estamos hablando hoy más de social media, pero en realidad tú tienes que invertir en Google AdWords. Uh-huh. Sobre todo porque, mira, hay un ejemplo que pone mucho Aitor, mi socio, que siempre dice, es que si tienes una página web y no le metes presupuesto para tener visualizaciones, es como si tienes una tienda con la puerta cerrada y no la ve nadie. Y estás en un callejón y tienes una tienda con una puerta cerrada. Porque igual en tu tienda dentro hay cosas fantásticas, pero es que si tienes la puerta cerrada y no lo sabe. Y el hecho de no invertir implica que la puerta está cerrada, porque no tienes usuarios que entren y que empiecen a generar esos leads de calidad o ese reimpacto. O ver simplemente y tú hacerles que ellos vean todo lo que les puedes ofrecer. Si desde luego no te haces ver, nadie va a saber que estás ahí. Y si confiamos solamente en los algoritmos y que vas a crecer solamente con el algoritmo, estás muy equivocado o muy equivocada. A lo mejor mucho tiempo, y es lo que decías tú. Nosotras hemos sentido un poco esta semana, pues no lo quiero llamar frustración, pero un poco así, desánimo quizás tampoco sea la mejor, pero un poco esto de decir, jolín, te curras contenido, intentas esto y de repente habías empezado con muy buenas visualizaciones y empiezan a caer, pero al final es pues seguir estando ahí, ser constante y por nuestra parte por lo menos hacer una estrategia de paid en según cuáles para nosotras son más foco en este momento y desde luego invertir para darnos más visibilidad y que también todo ese contenido que nosotras estamos haciendo la gente lo pueda ver. Totalmente, es que lo estamos hablando desde nuestro punto de vista, ya no nuestro punto de vista, desde nuestra propia experiencia de proyecto que estamos realmente lanzando entre las dos y que somos dos personas que tenemos mucho bagaje profesional en redes sociales, en marketing digital en general y que aún así nos cuesta. O sea, que con esto os queremos decir que las cuentas de vuestras empresas realmente cuesta hacerlas crecer, crecer. Y si no hay presupuesto detrás, cuesta todavía, muchísimo más, porque si algo hay es contenido y no te van a regalar todo ese alcance que necesitas. Yo recuerdo en una empresa en la que estuve trabajando, en una plataforma en concreto, yo a veces me sentía en plan, jolín, si es que nos curramos un montón vídeos, material distinto, aportando valor, aportando información y costaba mucho crecer, mucho. O sea, a mí a veces me desanimaba un poco porque decías, es que ya, ¿cómo lo hago de forma orgánica? Y al final tuvimos que invertir. Es que si no... No se correspondía el trabajo que poníamos en hacer todo ese material con luego también los resultados que se obtenían. Entonces a veces pues tienes que invertir y no necesitas tampoco cantidades excesivamente altas. Tienes que saber cómo invertir bien, eso sí que es importante. Sí. Saber cómo invertir saber bien. segmentar bien a tu público y saber utilizar bien los públicos y qué es lo que quieres en un momento dado y a quién quieres impactar. Y una vez tengas eso, es que las herramientas te calculan a cuánto más o menos te puede salir el coste por clic, el coste por seguidor, o sea, realmente te lo calculan y tú miras y regulas cuánto quieras invertir o cuánto no, y que los presupuestos no es lo mismo. O sea, nosotros en la agencia llevamos clientes que invierten 20.000 euros al mes y otros que invierten 300 euros, claro, y el de 300 euros llega a sus objetivos, porque tiene un objetivo diferente que el de 20.000, claro. Pero son objetivos diferentes que además los puedes predecir, puedes saber cuánto vas a ganar, cuánto vas a generar, porque al final también te las y si en un momento dado quieres volumen o si quieres valor, porque si estás en un momento en el que quieres más volumen, bueno, pues hables la segmentación, te abaratas el coste por clic, sabes que lo que te va a entrar quizá no vaya a ser de tanta calidad, pero te vale en ese momento para el objetivo que tú quieres. Sin embargo, si confías en el algoritmo, pues sí, va a llegar un momento en el que vas a conseguir llegar a determinadas personas, pero tampoco las has elegido tú. Es que yo no estoy tan a favor de todo el contenido orgánico. Me parece que el paid es mucho más rápido, mucho mejor, y que con un buen contenido, al final, si tú quieres que te vean, hay que pagarlo. Miriam, ya sabes que yo, a mí me encanta comprar en general. No es que me encante tanto, pero me parece
me parece que por las cosas se paga. O sea, por las cosas y las quieres encima rápido, tienes que pagar más. Sí, además hay una cosa que me ha gustado que has comentado ahora, el tema de la segmentación, de saber exactamente vosotros que tenéis clientes con más presupuesto, con menos, pero lo que me gusta también es que yo creo que también sois muy honestos en el que invierte menos cómo lo debe de hacer y no... Porque yo creo que hay veces que también hay ciertas empresas que a lo mejor tienen un poco de desconocimiento, miedo a tema de inversión en digital, porque a lo mejor les han prometido resultados, no, hay que ser realista y tú puedes saber más o menos estimado a qué vas a llegar con el presupuesto que vas a invertir, qué número de impresiones es tu objetivo y eso lo vas a poder ver, o sea, todo es transparente. Sí, te quiero decir, sí. que todo es transparente. Es que tiene que ser así y también quien viene a contratar tiene que saber lo que quiere y los objetivos que quiere. ¿Qué eso quieres? Es muy importante, claro, porque, tener claro tus objetivos. Si quieres conversiones y quieres ventas, vas a tener que invertir más. Conversiones y ventas vas a tener que invertir más. Con leads, si quieres a volumen, si quieres a valor, o sea, todo el mundo, el otro día tenían también una conversación muy interesante de este mismo tema, todo el mundo puede llegar a sus objetivos si es realista con el presupuesto que quiere invertir. No puedes pretender llegar a unos objetivos de tasas de conversión altas en medios digitales si no inviertes en medios digitales. O sea, que en algún momento te contaron hace 15 años que eso le pasó a alguien. Sí, claro, probablemente, pero a día de hoy a nadie. O sea, o a muy poca gente, o hay una estrategia brutal de contenido, de generación de contenidos detrás. De hecho, bueno, a mí hay seguro que has ido a hablar del de José Elías, que es el fundador Sí, claro. Él, por ejemplo, cambió mucho su estrategia de negocio y vio la necesidad de estar en redes, de mostrar en vídeos que hace YouTube de dónde venía el producto que luego está en La Sirena, y él notó un cambio enorme en las ventas, en la percepción, en la visibilidad que tenía esa empresa en España cuando empezó a hacer ese tipo de contenido y cuando él empezó a tener una continuidad en lo que mostraba en YouTube, en lo que mostraba también en TikTok, en LinkedIn. Entonces, al final también es necesario, independientemente del tipo de empresa que seas, y que a lo mejor lo que has hecho hasta ese momento te funcionaba, pero necesitas ir algo más, hacer algo más, y más hoy en día. En el caso además de José Elías, lo que sí es que él comentó que nada de lo que había hecho de inversión en publicidad le funcionó, y a él lo que le funcionó realmente fue la marca personal, el salir el hablar él de su producto, que también es algo en lo que podemos hablar en algún momento, hablar de la marca personal, porque justo José Elías había invertido muchísimo dinero en publicidad y no retornaba lo que suponía que tenía que retornar. Cambió la estrategia. A él esa inversión quizá no era el objetivo que él quería conseguir. Porque a lo mejor cambió, no estaba bien pensado. Hizo marca personal y a partir de ahí empezaron a subir las ventas, que también es algo muy importante que se une o sea, si pagas, porque al final él, no está pagando paid, pero al final es tiempo, y el tiempo es dinero que le está dedicando a las redes sociales porque le ve un beneficio, simplemente porque no lo va a hacer por amor al arte, es porque hay un beneficio detrás y de marca personal, que eso es algo de lo que también podemos hablar en otro capítulo, de la marca personal en el sector industrial, que no se hace tanto y es muy importante y es fácil igualmente. Es que cuando nos movemos en nichos todo es mucho, mucho más fácil. Bueno, vamos a ir terminando, que nos pasamos del tiempo, Miriam. Recapitulamos un poco porque hemos hablado de muchas cosas. Bueno, hemos empezado hablando de herramientas que nos están ayudando a esta generación de contenido, como son para la grabación de vídeo, grabación no, para la edición, tanto CapCut como Clap. Sí. CapCut mi favorita, Clap la suya. Después hemos hablado también de Canva, que Canva realmente es una herramienta para generación de post y demás. De imágenes, creatividades, fácil, plantillas. Sí. Muy, muy intuitiva y fantástica Canva también. Y para el tema del sonido, la que usamos nosotras, que es Soundtrack, pero también estuvimos mirando, y a lo mejor os suena también Audacity, son muy similares y sí que nos ayudan a nosotras a grabar el audio aparte, que al final luego también cuando generamos ese vídeo del podcast pues queda mejor, porque no coge al final ruidos ambientales ni nada. Entonces está bastante bien y también es bastante sencilla de utilizar. Y por último, por supuesto, las herramientas de paid, desde la promoción de post hasta dentro del Business Manager una campaña con diferentes objetivos, y que la conclusión, hay que invertir si quieres crecer, porque si no vas a ver que pasan días, pasan meses, y hasta que te enganche el algoritmo te vas a desanimar, ya seas una empresa o estés llevando tu marca personal. Y yo creo que en un próximo capítulo nos comprometemos a hablar de marca personal, Miriam, que también creo que es algo bastante importante, y
y de LinkedIn, porque también la marca personal, mucha en el sector industrial hay que hacerla en LinkedIn, pero también atrevernos con otras plataformas, porque no tiene nada de malo y va a dar muy buenos resultados. Nos pasamos del tiempo, Miriam. Bueno. Desearos cuando lo escuchéis que hayáis tenido una muy buena Semana Santa. Nosotras nos cogemos también unos días y muchas gracias. Muchas torrijas. Sí, y muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.